A Aida Merlano la capturó la policía más criminal de Maduro. La captura de la fugitiva ex senadora Aida Merlano en Maracaibo, Venezuela, ayer estaba rodeada de preguntas, desde qué hacía allá hasta qué va a hacer el presidente Iván Duque, dado que la tiene la policía del régimen de Nicolás Maduro, que el gobierno colombiano no reconoce. Pero es particularmente extraño quién la capturó: las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, por siglas FAES, un cuerpo élite vinculado con asesinatos extrajudiciales, que tiene relaciones con criminales y que es una suerte de guardia pretoriana de Maduro. La noticia de la captura de Merlano apareció inicialmente en RCN Televisión hacia las 3:30 de la tarde, como un hecho no confirmado. Sin embargo, minutos después, varias autoridades negaron saber de la captura, como el jefe de la delegación en el estado Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas, la policía científica equivalente al CTI y la oficina de Interpol en Venezuela. Por eso la noticia quedó en suspenso hasta que después de las 8 de la noche, José Miguel Domínguez, cabeza de FAES, publicó la foto de la ex senadora prófuga en su cuenta personal de Instagram, que usa como cuenta de difusión de las FAES. Eso no es usual. Como dice un periodista experto en Venezuela, me parece raro que las FAES estén involucradas porque esa captura sería el trabajo de la CICPC, es decir, justamente de quien negó saber nada de Merlano. Por eso que la hayan cogido las FAES, que haya sido su director quien lo reveló y que la haya mostrado como un trofeo, dan cuenta que la captura tiene un valor político para el régimen de Maduro. Las FAES o el terror. Nicolás Maduro creó las FAES en 2017 y desde entonces funcionan como una lógica política. Es un cuerpo élite de la policía que usa armas largas y uniformes negros, muchas veces con pasamontañas, y está en el corazón de los escándalos por violación de derechos humanos en Venezuela. La denuncia en su contra más sonada está en el informe sobre Venezuela que publicó la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en junio pasado, en el que documenta decenas de asesinatos cometidos por la FAES en barrios marginales o pobres. Las denuncias eran tan fuertes que Bachelet pidió a Maduro eliminar las FAES. Human Rights Watch denunció los abusos de esta fuerza de seguridad e investigaciones periodísticas sobre los asesinatos del FAES, que siguen una lógica de limpieza social. Han aparecido en medios internacionales como BBC Mundo o la agencia Reuters. Esta agencia de noticias reveló un video en el que una persona rogaba a un agente de FAES con uniforme y pasamontañas negro que no lo mataran. Luego apareció muerto. Las denuncias también vienen de adentro de Venezuela, de ONG como Purius o Provea, e incluso de chavistas. El portal de un grupo de medios chavistas citó en 2018 al ex vicepresidente y ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, José Vicente Rangel, diciendo que las FAES generan reacciones populares adversas. Inside Crime, tanque de pensamiento colombiano que estudia las dinámicas criminales y tiene una unidad de investigación sobre Venezuela, explicó hace 3 semanas que FAES ha encarnizado su lucha contra grandes bandas venezolanas con muertes en los que testigos y familiares de las víctimas argumentaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Explicó que podrían tener una misión más específica y provechosa para sus funcionarios: desplazar a estos grupos criminales con el fin de quedarse con sus territorios y rentas ilegales como parte de una lógica en la que Maduro permite que diferentes grupos aprovechen rentas ilegales para conseguir su respaldo a su régimen. Inside Crime recuerda que Domínguez, su director y quien hizo pública la captura de Merlano, ha sido señalado de ser el líder del colectivo Continente y de estar involucrado en varios homicidios, entre ellos el asesinato de un manifestante en las protestas de 2014, según información publicada por runrun.es. Justamente la relación de Domínguez con un colectivo, uno de los grupos más rabiosamente chavistas, recuerda la lógica política de las FAES, una herramienta política. Después de que Bachelet pidió eliminar el cuerpo, Maduro reviró mostrando su cercanía y vitoreando a las FAES. Ese apoyo se repitió en diciembre pasado, cuando dijo que hay una campaña de descrédito contra las FAES,
financiada por el gobierno de Estados Unidos y que busca la destrucción del Estado venezolano. Las FAES son necesarias, insistió ese día. Maduro ha recurrido a las FAES en los momentos de mayores manifestaciones como a inicios de 2019, como mostró entonces el New York Times. Casi todos los actos de represión han sido encomendados a una unidad policial que Maduro creó hace poco para realizar redadas contra las pandillas en las barriadas, escribieron Ana Vaneso Herrero y Nicolás Casí para el diario neoyorquino. De hecho, muchas de las maniobras contra políticos opositores las ha hecho las FAES, como ocurrió en la captura del diputado opositor Gilbert Caro en diciembre, la intimidación a la familia de Juan Guaidó o la acción para evitar que la Asamblea Nacional reeligiera a Guaidó como su presidente el pasado 23 de enero. La alineación es evidente en el Instagram de Domínguez. Por eso que las FAES haya capturado a Merlano cuando no era miembro de una pandilla en una zona deprimida de Venezuela, ni opositora a Maduro, solo parece tener sentido político. Mas cuando, según El Heraldo, Merlano intentó sobornar a los funcionarios de las FAES, pero estos ya tenían instrucciones precisas de capturar a la mujer. Maduro tiene en su poder a una criminal buscada por el Estado colombiano, que desde hace un año no lo reconoce como presidente de Venezuela. Con ella deja la señal de que él tiene el poder real en ese país. La pregunta es si también tiene el interés de colaborar con las autoridades colombianas, que ahora seguramente se acercará a las instituciones bolivarianas para buscar la extradición o deportación de la ex senadora prófuga, a pesar de las dificultades para encontrar un mecanismo para obtenerlo. Mientras tanto, Merlano habrá caído un poco más, pues de senadora pasó a condenada, luego a prófuga, y ahora puede terminar cumpliendo el papel de peón en una puja internacional desde una cárcel venezolana. Venezuela se deja las 2/3 partes de su PIB en 6 años de crisis. El FMI prevé una caída del 10% en 2020 y del 5% en 2021, lejos del 35% de 2019, pero descarta una recuperación a corto o medio plazo. Para comprender la verdadera dimensión de una crisis económica, especialmente cuando se dilata en el tiempo, hay que observarla con cierta perspectiva. Grecia, epítome de la gran recesión en Europa, se dejó más de la cuarta parte de su PIB en 6 años interminables, 2008-2013, en los que los desequilibrios acumulados, la crisis de deuda soberana y la medicina aplicada por las instituciones europeas agravó una depresión ya de por sí de caballo. Pero las cifras griegas palidecen si al lado se ponen las de Venezuela, un país que en el mismo periodo de tiempo, un sexenio, en este caso entre 2014 y 2019, se ha dejado por el camino casi las 2/3 partes de su riqueza, el 65%, según las cifras hechas públicas este miércoles por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Hace tiempo que la crisis venezolana deja de resistir comparación con cualquier otra a escala regional o global. Solo el año pasado, el peor de su serie histórica, el país sudamericano sufrió una merma del 35% del PIB, una cifra sin precedentes recientes para una nación no involucrada en un conflicto armado, y las perspectivas, aunque algo mejores, apuntan al menos 2 años más de recesión, con un desplome del 10% este ejercicio y del 5% el próximo. Es muy difícil pensar que un país pueda seguir cayendo a tasas anuales del 35%. Ha destacado este miércoles el director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, en la presentación del nuevo cuadro macroeconómico regional. Los modelos tienden a apuntar hacia la estabilización, pero no a la recuperación. Venezuela depende del petróleo para crecer, toda una quimera en el punto actual, y para cuadrar sus cuentas públicas, pero la producción no ha dejado de caer en lo que va de mandato de Nicolás Maduro. El mal manejo de la petrolera estatal PDVSA y la falta de inversión han hecho mella, y las sanciones de Estados Unidos, un país que compra 4 de cada 10 barriles exportados por Venezuela, han sido la puntilla para un sector que languidice. En 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, el país bombeaba 3 millones de barriles diarios. Hoy esa cifra a duras penas supera el millón y que está cerca de tocar suelo. Cada año pensamos que la caída de la producción de petróleo va a ser menor que la del año en curso,
ha subrayado Werner. ¿Se estabilizará? Sí, pero en niveles tremendamente bajos. Sobre la escalada de precios, uno de los mayores factores de distorsión de la economía venezolana, Werner ha reconocido una cierta estabilización en los últimos meses. Revisamos a la baja nuestras previsiones y, de ser una de las mayores hiperinflaciones de la historia, pasará a ser una hiperinflación. Tras un lustro de evidencias no reconocidas, el propio Banco Central venezolano admitió el año pasado que, desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, el tamaño de la economía nacional había caído a la mitad.